niños más llenos de su batería a lo largo del tiempo, más fácil transitan y evolucionan los diferentes procesos. Y por eso les comenté en el inicio que el niño lo tenemos que despertar para que vea al papá. Hay muchas cosas que le van generando apegos ansiosos o incluso que generan miedos, que sí al final el niño ya no va a llorar, pero ya no va a llorar porque sabe que nadie va a llegar. No está mal hacer colecho, médicamente no está recomendado hacer colecho en la misma cama con un niño porque lo podemos ahogar, asfixiar, incrementa el riesgo de muerte de cuna, millones de cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Voces de Mamá. Yo soy Fabiola Andrade y estoy muy contenta de compartir con más mamás información de calidad con especialistas y real, que no estemos decorando de rosita, como muchas veces ocurre, sino saber qué es lo que pasa y buscamos especialistas reconocidos. En este caso, tenemos con nosotros a Mónica Langarica, que es pediatra, oncóloga y además ha desarrollado junto con un grupo de personas muy interesante, Stepping Stones, que es un kinder que se encuentra aquí en Pachuca, que además los invito a conocer, tiene detalles muy interesantes, pero adicional a eso, con ella la tenemos aquí porque vamos a hablar de un tema que da para mucho de qué hablar y para haber creado muchos sleep coaches o coaches del sueño para niños, que es cómo duermen los niños durante la primera infancia, el sueño en la primera infancia. Nos referimos de 0 a los 6 años. Y aquí tenemos a Mónica Langarica. Bienvenida. Hola, Fabi. Muchas gracias. La verdad es que estos temas son muy importantes porque nos generan preocupación. El que un niño duerma bien quiere decir que va a crecer bien, que va a tener todas sus funciones neurológicas correctas, que va a poder desarrollarse en un ambiente seguro y que además va a tener esta parte reparadora del sueño que nos va a dar para que todo el sistema se resete y pueda seguir creciendo bien. Así que, si te estás preguntando, híjole, es normal que mi hijo se despierte en la noche, tiene 6 meses. Híjole, es que el de mi amiga tiene 2 años y ya dice mi amiga que duerme de corrido. Híjole, no, el sueño no sirve para nada. Este tema de las rutinas o no, pues yo llego a la noche a trabajar, lo tengo que ver. Vamos a hablar ahora de mitos sobre el sueño. Cuéntanos un poquito de algún mito que tú con tus clientes, con tus pacientes, por así decirlo, tengas. Bueno, generalmente el sueño está catalogado como uno de los principales problemas en la infancia. Okay. Entonces, el sueño es muy importante que lo entendamos desde cada punto de vista y desde cada niño en su estado general. Ahora, hay mitos buenísimos como el dale de cenar súper pesado, métele cereal a la leche y con eso va a dormir toda la noche. Lo único que vamos a generar es indigestión, el niño no va a dormir y va a tener más despertares todavía. ¿Qué tenemos que hacer para controlar esta parte de la rutina? Tenemos que dividir a los niños desde su edad, en los primeros 6 meses, 18 meses y después de los 2 años. Y lo primero que tenemos que conocer es que si el niño es alimentado al seno materno exclusivamente o si está con alguna alimentación mixta o solo con sucedáneos de la leche materna. Claro. De eso depende mucho las horas de sueño. Ahora, no podemos hablar que un niño menor de 1 año va a dormir toda la noche. Y sí va a dormir toda la noche, pero su despertar va a ser para comer. Incluso lo manejamos como solo despierta a comer o ni despierta, solo come. Y no vamos a quitar esas tomas de noche porque todavía son necesarias para su crecimiento y desarrollo. Okay. Después de los 18 meses podemos dejar de tener esas tomas y el niño va a dormir más. Pero necesitamos fomentar una rutina. Entonces, dentro de esta rutina tenemos que evaluar las características de la familia, del hogar, de las actividades en general, y bien lo mencionaste, una mamá que trabaja, un papá que trabaja, tienen que ver a su niño despierto, y eso no quiere decir que las horas de sueño sean malas o que si rompemos en algún punto el sueño corrido, no va a volver a dormir. Por ejemplo, una mamá que trabaja todo el día, por supuesto que tiene que ver al niño y por 2 cosas bien importantes. Una, porque le va a dar seguridad al niño de que su mamá está o que su papá que trabajó todo el día y se fue antes de que el niño despertara y regresa cuando el niño se durmió, tiene que saber el niño que su papá ahí está. Entonces hay rutinas donde podemos dormir al niño, lo despierta el papá cuando llega y tiene una actividad con él como de lectura de cuento, masajito
un poquito de algún juego sin estimulación para que pueda conciliar el sueño nuevamente inmediato, pero que el niño sabe que su papá está presente. Okay. Eso es súper importante para el neurodesarrollo, seguridad y evitar terrores y miedos posteriores, que el niño nunca sabe si su mamá o su papá llegaron a dormir, ¿no? Entonces eso les genera despertares posteriores. Si nosotros generamos esa rutina, en ese momento el niño va a dormir bien sus horas, va a generar sus hormonas normalmente durante el sueño, pero además va a tener esa seguridad emocional. Y otra cosa que los papás quieren saber y se repite, incluso en redes lo han visto, ustedes que son mamás con sus amigas, es ¿cuándo mi hijo va a dormir toda la noche? Eso va a ser súper diferente en cada niño. ¿Por qué? Justamente por lo que les mencioné, si el niño es alimentado al seno materno, va a tener más despertares que si el niño es alimentado con fórmula. Si los niños hacen colecho, se van a despertar un poquito más que si duermen en el colecho, pero separado de la cama de los papás. Okay. Porque muchas veces lo que buscan los niños con esos despertares es el apego, el saber que están y el sentirse seguros. Ahora, ¿cuándo va a dormir toda la noche? Habitualmente un niño, un recién nacido, va a tener 2 despertares, uno a las 3 más o menos de la mañana, bueno, a las 12, a las 3 y a las 6. Después del primer mes empiezan a tener un sueño más o menos entre 4 y 5 horas en su primera, pues como en su primer sueño nocturno. ¿Eso qué quiere decir? Que va a dormir de las 9 de la noche más o menos a las 2, 3 de la mañana y luego al final. ¿Cómo podemos lograr esto? Tenemos que aprender a llevar el cerebro del bebé a que reconozca día y noche. Okay. Eso es lo principal. Si nosotros al recién nacido le ponemos una lámpara en la noche y en el día lo cubrimos completamente que esté oscuro mientras duerme, el bebé nunca sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. ¿Qué tenemos que hacer con estos bebés? ¿Van a dormir? Sí, porque van a dormir todo el tiempo, que es su fisiología, claro. Pero van a dormir con la luz natural siempre. No poner persianas oscuras durante el día, no tratar de apagarle todos los espacios y que el ruido de la casa sea normal. Entonces el niño se acostumbra a dormir en el día. Pero en la noche tenemos que apagar todas las luces y solo prender una tenue cuando el niño despierte a comer. Entonces el cerebro identifica que estamos en oscuridad, que es oscuridad natural y que es el momento del sueño profundo. Okay. Si nosotros hacemos eso desde el primer momento que nacen los bebés, su sueño va a ser diferente durante toda su vida, porque en ese momento estamos estableciendo el ciclo circadiano. Que justamente es también, o sea, papás y mamás, de verdad, soy una convencida y por eso se los digo, que lo que hagamos en esta primera infancia, en los primeros 3 años, a 6 años, por el tema de conexiones neuronales y demás, transforma o determina muchas veces temas de los hijos. Y me refiero a los que, por ejemplo, tienen también hijos adolescentes. Oye, si nunca tuvieron una higiene del sueño, rutinas adecuadas, no esperen que si encima además le sueltan el celular y se lo dejan ahí durmiendo con ellos, va a dormir. Pero además, ni siquiera tu mamá o papá, te levantas, no sé qué, vas, haces pipí, prendes el celular. O sea, ¿por qué no cuidar y enseñarles buenas rutinas del sueño cuando están pequeñitos? Porque es una realidad, o sea, no es magia que un niño duerma toda la noche. Si te dice tu vecina que el suyo duerme toda la noche, pues puede ser una bendecida de Dios y la evolución del cerebro de su hijo no se sabe exactamente cómo se dio, pero las mamás a veces tampoco se hablan de estos temas reales, pero basta ver las ojeras, basta ver cómo baja, viene, sube el cortisol, más todas las hormonas que se tenían. O sea, son las mamás, donde además en una cultura a veces hay una parte machista, pues ¿quién es la que se despierta? Para empezar, al principio, ¿quién es la que tiene boobies? ¿No? Mi hija tuvo 2 años, 100%. 7 meses, lo cual es largo y me esforcé un poco en ello, aunque ya era mixto. Y entonces también tratar de quitar esa rutina en la noche de la toma de tal, no es fácil, pero está bueno saber, no es fácil cómo hacemos y acercarse a su pediatra. Exacto. Porque ahora vienen los sleep coaches o los coaches del sueño. Cuéntanos, ¿qué opinas? Pues hay muchas cosas alrededor de ellos y hay unos muy buenos que son pediatras. Ajá. Pero el problema es que tratamos de entender la fisiología del sueño en un módulo de 2 semanas, cuando es una parte del estudio neurológico de los bebés de toda la vida, ¿no? Entonces, es bien difícil que podamos aprender todo esto de los bebés en un módulo chiquito. Ahora, no todas las mamás son iguales, no todos los bebés son iguales y no todas las familias son iguales. Entonces, sí reciben un acompañamiento. Creo que hay edades muy importantes donde a lo mejor sí nos ayudaría que alguien nos hable de su experiencia, su rutina y nos acompañe, porque también eso es difícil, ¿no? Sí, el acompañamiento. El día que le digo, por ejemplo, a alguna mamá, oye, ¿sabes que tu niño tiene 2 años
no duerme porque toma biberón. El biberón lo despierta para consolarse, es como una adicción. Sí. Y entonces el niño por eso se despierta, no se despierta por hambre, no se despierta por sed, se despierta porque sabe que quiere succionar. Y en ese momento, cuando retiramos el biberón, pues es bien difícil, ¿no? O sea, el respetuoso, no respetuoso, que sí va. Y los sleep coach les acompañan un poquito a los momentos del estrés y del caos. También para contención a la mamá. Exacto, ese acompañamiento para el estrés y caos de la mamá. Ahora, si sabemos que los niños se acostumbran en 3 días, nos deja de dar miedo. Entonces, lo primero que hay para que se desarrollen estos grupos es que las mamás le tienen miedo a los bebés. ¿Por qué? Porque ya tienen una rutina establecida y les da miedo que genere algo en ellos, como una crisis del sueño, una crisis de ansiedad, que se pongan muy intensos y entonces ya toda la noche no durmió absolutamente nadie. Y da miedo justo por eso, o sea, da miedo porque la pagas. O sea, es real. Claro. Tomas una decisión que es como prueba y error porque no son robotcitos los bebés y entonces, ¿cómo va a ser su reacción? Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? Porque la pagas, ¿no? O sea, si dices, ya, hoy quiero dormir y lo subes, entonces, por ejemplo, cuando están más grandes, a tu recámara, pero tú por dormir, pues es válido bajo ciertas circunstancias, como dices, pero a lo mejor también lo vuelves a desacostumbrar y sabes que la vas a pagar, como las vacaciones, ¿no? Y entonces, pues te va a hablar más veces en la noche hasta que se vuelva a acostumbrar, etcétera. Entonces, estas decisiones, este acompañamiento, pues a veces tampoco los esposos o las amigas o así están preparados, y menos si te comparas, que eso está pésimo porque al final compararte a ti, comparas a tu hijo, aunque es bueno aprender de experiencias, pero sabiendo cómo lo aplicas. Entonces, esa es importante. Exacto. Y hay sleep coaches que justo antes de la entrevista hablaba un poco con Mónica. Yo, Fabiola Andrade, que no es ustedes, porque hay muy buenos sleep coaches, como dice, algunos son pediatras, hay a quien les sirven mucho. Pero yo estaba en contra cuando hablé con 3 diferentes y probé alguno, en donde la técnica mágica era que, ay, no es dejarlo llorar, no tal, pero ya cuando entrabas a la técnica era la técnica de la silla, la vas separando hasta que más o menos y entonces te sales, ¿no? Pero entonces no te dicen tampoco bien qué haces mientras va llorando y eso de estar separando la silla, ¿qué? O la doctora nos explicará mejor, pero al llorar, pues es estresante, subes el cortisol. Si somos empáticas con ellos, tu adulto que te cuida se va a ir y te deja ahí, y entonces además tampoco te puedes mover dependiendo de la edad, como para ir y subir y tocar. O sea, a ver a ti, o sea, te deja a ti te dejan tu esposo ahí en un lugar que no conoces o tú te quedas, ¿no? Tu mamá o como sea cuando estuvieras más chica o ahora, hasta en una fiesta, ¿no? Si tus skills no son muy buenos sociales, te dejan ahí, tal, no te dicen cuándo van a regresar, genera estrés y entonces eso sube el cortisol, luego hace que se duerma porque ya se estresó mucho. Explícanos un poco más eso, esas maravillosas técnicas que parece que no, pero que es que se acostumbra a que ese adulto no llega, ¿no? Exacto, ahí es bien importante el neurodesarrollo y por eso les comenté en el inicio que el niño lo tenemos que despertar para que vea al papá. Hay muchas cosas que le van generando apegos ansiosos o incluso que generan miedos, que sí al final el niño ya no va a llorar, pero ya no va a llorar porque sabe que nadie va a llegar. Entonces, lo que nosotros también decimos en la parte del neurodesarrollo, neurosensorial y de crianza un poco respetuosa, que también tenemos que llevar muchas cosas, y es el niño no debe de llorar. Un niño llora por algo y puede llorar por miedo, por dolor, por hambre, por angustia, porque es un método de comunicación. Entonces tenemos que asistir a los niños cuando están llorando. Y sí se acostumbran a abrazos porque es parte de su desarrollo, pero no es algo malo, porque a final de cuentas todo el proceso neurológico tiene un fin en ese momento para entrar en otra etapa. Entonces un niño que siempre recibió atención, que no lo dejaron llorar, que a lo mejor durmió en brazos el tiempo que tenía que dormir en brazos, es el niño que más fácil va a poder conseguir una rutina posterior. ¿Por qué? Porque está seguro emocionalmente de que si su mamá lo deja en la cuna, la mamá va a regresar, porque sabe que regresa siempre. Sí, entonces, tenemos que evaluar las edades en las que hacemos eso. Yo sí les puedo decir, un niño menor de 2 años no se debe de hacer eso. Y va a llorar en algunos momentos siempre, pero también sabe que es su necesidad emocional y que si tú le vas y siempre tienes su mano encima de él, el niño se va a dormir, porque dice, aquí está. Sí. Y eso va a dejar de pasar con el paso del tiempo. Sí, es un tema también, justo lo hablábamos, como
o sea, de calidez en el buen sentido. Y la verdad es que aplaudo mucho a las mamás, sobre todo, porque pues sí te despiertas a veces, muchas veces en ciertas etapas, y es despertarte con ese amor de este pequeño ser, claro, no está entendiendo tal y tal, no con el enojo, no con el tal, porque si no además es súper confuso lo que van percibiendo de tu vínculo con él, del apego y todo. Ahora, es bien importante que el niño reconozca sus espacios desde que nace. No está mal hacer colecho, digo, médicamente no está recomendado hacer colecho en la misma cama con un niño porque lo podemos ahogar, asfixiar, incrementa el riesgo de muerte de cuna, millones de cosas. Pero si el niño está dormido en su espacio junto a tu cama, el niño sabe que ahí está y hay una edad en la que ya podemos llevarlo a su espacio sin que sea de un día para otro. ¿Cómo podemos favorecer? ¿Cómo a qué edad es eso? Más o menos al 1 año y medio. Es cuando ya su cerebro es más maduro para entender los procesos, pero lo podemos fomentar, avanzar o que el niño se sienta seguro. Siempre, por ejemplo, si un niño tiene su recámara aparte, con su cuna aparte de la cama de sus papás, entonces los momentos de juego, rutinas de siestas pueden ser dentro de su recámara. Entonces no es un espacio diferente en el cual ahora duérmete aquí solo. Cuando no lo conoces, cuando no sabes qué pasa, entonces el niño no se va a dormir. Sí. Entonces, si tú lo vas acostumbrando desde el inicio a que sus siestas las hace en su cunita, el niño va a dormir perfectamente ahí porque conoce el espacio y no le da miedo. Sí. Ok, pues miren, yo creo que algo para hacer énfasis antes de seguir a la siguiente pregunta o el siguiente tema es el sueño es madurativo, ¿no? Sí. Como la parte también, digámosle, aunque también se ejercita de estos temas de inteligencia emocional, o sea, decirle a un niño que está aprendiendo, por ejemplo, a regular sus emociones, cuando imaginemos que justo quería mucho un juguete, cual si el esposo quisiera mucho el Ferrari, y entonces ya el adulto de 50 años llega a la esposa y le dice, oye, ¿dónde está mi Ferrari? Ay, pues le di las llaves a tu amigo. Entonces, uno espera que además ese adulto diga, mi esposo no sabía, que entonces yo estoy muy entusiasmado. Si hasta a un adulto le cuesta trabajo, los niños también es un tema de evolución madurativo, de entenderlos, y en ese sentido es donde tenemos que ponernos un poco más a su nivel. Y mencionando lo que decía Mónica, a mí hay una alusión muy visual que me sirvió mucho, que es como una batería llena, una batería vacía. Los niños, así como cuando vas a un restaurante y a cierta edad ya son más toddlers, y entonces van y vienen porque no conocen el lugar, van y juegan y regresan, etcétera. Sí. Y a veces necesitan un abrazo, necesitan eso. Es como si se llenara su batería con el abrazo o con esta seguridad, con toda la que menciona Mónica, y luego se va vaciando, obviamente, entre más chiquitos, entre que si ese día además oyeron un grito de papá, entre si es un nuevo lugar, entre algo, pues la batería a veces se baja antes, ¿no? Entonces regresan contigo y entonces otra vez y se llenan. Entonces, niños más llenos de su batería a lo largo del tiempo, más fácil transitan y evolucionan los diferentes procesos. Y ahora esto es bien importante porque justo el niño que no se deja llorar, que le damos esa recarga energética siempre, es un adulto funcional, son adultos tolerantes, son adultos resilientes, porque siempre saben, lo vamos a hablar así, que tienen un equipo atrás de ellos que los empuja, ¿no? O que si se avientan para atrás, alguien los va a cachar. Pero el niño que se deja llorar y que se empieza a dejar solo y deja de llorar porque está solo, ese mito de déjalo llorar, que se acostumbre a no llorar, ese va a ser el adulto le ayuda a los pulmones, ¿no? Las abuelitas. Sí, claro. Ese va a ser el adulto que, como sabe que no tiene a nadie más atrás, es el irracional, el intolerante, el que se pelea en los semáforos, el jefe mala onda que no escucha razones y que se hace su voluntad. Entonces, eso va generando toda esta parte de inteligencia emocional desde que el niño nace. Esto es súper importante. Y ese es otro mito, ¿no? Déjalo llorar. No lo vas a acostumbrar a abrazos. Sí, acostúmbralo. Porque entonces tú lo estás recargando de toda esa energía emocional que necesita para su siguiente etapa. Y además, algo que me encantó y que tiene mucho que ver con lo que dices es cómo reconoces, o sea, tú reconoces una manzana y el sabor de la manzana porque la probaste, no porque te platicaron de la manzana, no por nada. De la misma manera, reconoces la emoción de seguridad. Si no la vives, o sea, si no la experimentas a través de alguien, ¿cómo vas a conocer su sabor? Y luego encima, ¿cómo ya con la madurez adecuada vas a saber generarla dentro de ti y para otros? Entonces, la verdad, está bien perro ser papás y mamás, perdón que lo diga así, pero porque no somos perfectos, porque hay un día en el que si ya llevamos mucho sin dormir, si decimos, por favor, ya duérmete o algo, pero
ahí es donde hay que recobrar también vernos a nosotros con amor, porque nadie nos explicó, pero sí guiarnos, aconsejarnos de fuentes confiables, no del meme que salió de que el próximo tip es a fuerza ponle la lechuga abajo y funciona un día, o como nos reímos las mamás de decir, ¡oh, se durmió toda la noche! ¿Qué comió? Le voy a dar siempre frijoles, espagueti o... Y además, ¿no? Tenemos que ver el contexto familiar y el contexto social de estos bebés. O sea, yo no le puedo decir a un niño que escucha gritos todo el tiempo de sus papás que duerma toda la noche. ¿Por qué? Porque el niño se despierta o tiene miedos, ¿no? Tenemos que conocer los contextos. Además, algo bien importante que no hemos mencionado es que estos bebés van a estar despertando ciertas ocasiones en la noche para alimentarse, ¿no? Hasta los 2 años, que son la etapa del lactante. Pero si despierta más, si tiene molestias, si llora durante esos despertares, hay que revisarlos. La exploración física, una revisión pediátrica que nos ayude a saber si no hay reflujo, si no hay dolor, si hay otro tipo de elementos por los cuales el niño se está despertando. Sí. Entonces no nada más es, bueno, ahora todos vamos a hacer una rutina, que todos tenemos una casa de 4 cuartos, casi, y entonces el niño A pasa aquí, el niño B acá, y toda es una rutina perfecta que tiene que salir porque así va a salir. Sí. Y no, tenemos que conocer esos contextos. Y lo más importante es saber qué es lo que está ocasionando que el niño no duerma. Claro. ¿Qué es lo que está viviendo el niño que no duerme? Muy en general, a ver, Mónica, ayúdame. De 0 a 2 años, ¿es normal que se despierten un par de veces a tomas, quizá 3, según esté acostumbrado? Dependiendo de la edad y dependiendo si es seno materno exclusivo. Pero en general, los primeros 6 meses de vida hacen 2 a 3 despertares a comer. Después de los 6 meses, 1. Bueno, muchas mamás dicen, bueno, 2 a las 5 de la mañana el siguiente, pero bueno, ya es la mañana. Ajá. Y si el niño logramos en sus tomas, por ejemplo, que son niños alimentados con fórmula, logramos la toma de la noche y la de la mañana, son niños que ya duermen entre 6 y 8 horas continuas hasta el año y medio. Después del año y medio ya podemos empezar a fomentar una rutina de sueño continuo en la madrugada. Pero ahí tenemos que ver si son niños que siguen en las tomas de pecho, que muchas veces esas tomas son solo por apego, de buscar a la mamá. Ay, sí está. Ay, sí está. Sí. Y no es mala. ¿Cuándo duerme toda la noche? Cuando le quitan el pecho. ¿Cuándo se recomienda retiro del seno materno? Cuando el niño no duerme, ¿no? Que ya no duerme en nada. Entonces ahí sí, pues vamos a valorar si es mayor de 2 años, obviamente. Pero ¿cuándo se recomienda pediátricamente? La OMS dice 2 años, la UNICEF nos dice 5 años de lactancia. Y pues los pediatras, hay muchos que son muy cuadrados y dicen con 6 meses es suficiente. Pero realmente para la parte de la crianza, para el retiro es hasta que la mamá o el bebé lo decidan. Claro. Ese es el punto más importante. Y por ejemplo, ya hablamos un poco de los chiquititos y cuando es así. ¿Y qué pasa cuando tienen 2 años, 3 años, 4 años a 6? ¿Qué es lo que la mamá más o menos puede esperar? ¿Qué tenemos que identificar? A los 2 años empiezan como mieditos o terrores diferentes, ¿no? Como pensamientos ya racionales en ciertas etapas, y es cuando fomentamos el objeto de apego, ¿no? Que muchas veces duermen con su conejito, con su perrito. ¿Por qué? Porque necesitan sentir esa confianza y esa seguridad. Yo creo que la más importante es qué tantas pantallas o qué tantos estímulos visuales y auditivos están recibiendo esos niños antes de la hora del sueño. Y tenemos que recomendar que 2 horas antes de que esos niños inicien su rutina de sueño ya no tengan contacto con ningún electrónico, con ninguna pantalla, mucho menos luces estimulantes ni tampoco ruidos estimulantes. ¿Por qué? Porque eso mantiene su cerebro activo y empieza con pensamientos diferentes que no necesitan para empezar a dormir. Y ahí es donde tenemos que incluir una rutina donde sea la cena, el baño y una situación relajante. Desde que el inicio del baño ya es con luz tenue, sí. A veces nos ayuda el ruido blanco, a veces no, pero tiene que ser ya una rutina de acompañamiento siempre por los papás. No es que el papá vaya y duerma al niño, pero sí, si el niño tiene 2, 3 años, necesitamos que esos miedos o esas situaciones que lo tienen ahorita como acelerado en algún tema, sí. Que no, se perdió mi conejito, claro. Se perdió mi conejito de peluche. Que mi amigo habla de monstruos porque ya platican. Claro. Y hoy me preocupé porque vi que la ventana se rompió por la lluvia.
eso les genera miedo, angustia y preocupación. Entonces el acompañamiento del niño, que lo meten a bañar, se recomienda el baño en la noche porque nos ayuda a relajar y a disminuir los niveles de ansiedad. Entonces, el baño en la noche, le contamos un cuento, le ponemos su crema en modo de masajito y entonces ahora sí vamos a dormir, te cuento un cuento y te duermes. Entonces, yo como adulto ya le brindo toda esa seguridad a mi niño y empiezan a disminuir esos pensamientos. Y esos despertares. O sea, un niño a lo mejor de 3 años todavía puede tener despertar. Muy de repente, ya son niños que habitualmente si no consumen biberón, son niños que duermen prácticamente toda la noche, pero pueden llegar a tener un despertar de... ¿Cuántas horas son de corrido? Pues entre 9 y 10. Ok. O sea, un niño lo ideal es que duerma entre 10 y 12 horas, todavía hasta los 5 años. Por eso recomendamos el sueño a las 7, 8 de la noche para que despierten pues por lo menos 11 horas después. Ok, perfecto. 4 años, 5 a 6, que es la primera infancia, ahí también. Más o menos, sí, 10 horas. Ok. ¿Hay algún momento que puedan vivir como esto que a veces mencionan cuando son toddlers o cuando 3 a 4 y así, que hay como despertares por miedos y demás? Esos son pasajeros. Son pasajeros, pero tenemos que identificar la causa. Y tenemos que identificar si hubo un cambio en la rutina, que eso es lo más habitual, ¿no? Cuando hay un cambio en la rutina, el fin de semana, las vacaciones, si jugaron demasiado y están sobreestimulados, el cerebro sigue sobreestimulado. Ok, y ahora sí, las señales de alarma. O sea, porque al final del día, como no hay una regla específica, también podemos decir, ay, bueno, pero hay cosas que no son normales. O sea, si un bebé se despierta cada hora, si no sé, o sea, ¿cuáles son esas señales de alarma que las mamás en la etapa de la primera infancia de 1 a 6 podrían decir algo está ocurriendo, mejor lo llevo con la pediatra? Que los despertares duran más de media hora con llanto, eso no es normal, ¿no? Si despierta, come y se duermen, pues realmente no se considera como un despertar anormal. Pero que llora toda la noche, que no sube de peso, que no crece, que tiene alteraciones, por ejemplo, a los 2, 3 años, que se duerme en todos lados, que no tiene rutinas de siesta, porque tienen que tener una rutina donde duermen 1 o 2 veces en el día cada niño, o que se están durmiendo en todas las actividades que realizan, eso ya no es normal, y que en la noche pues obviamente no duermen. O que tenemos que identificar si están asociando algún objeto para poder dormir o no, o si están teniendo contacto con pantallas, con celulares, y eso los mantiene hiperestimulados. Pero el niño que no crece, que no sube de peso, que tiene alteraciones nutricionales, es bien importante identificar si estamos teniendo problemas en el sueño. Sí, esa es otra parte súper importante. O sea, si hay cosas además que podemos ver que son medibles, cuantificables. O sea, si tu hijo, tu hija, tu esposo y tú son altos y encima, o sea, si son petit, pues no esperes milagros, ¿no? Punto. Pero aún así necesitamos que tengan una curva de crecimiento. Exacto, de acuerdo a la familia. Entonces, claro. De alguna manera dices, bueno, aquí hay algo raro, o está muy delgadito, o sea, tienes que ir revisando esos que sí son como indicadores que hasta pueden ser como numéricos, que pueden ser alguna señal de alarma. Conozco un par de casos donde había un niño muy chiquito que lloraba y lloraba, y era porque tenía esto de los huesos de cristal. Entonces se le rompían, se fracturaba con movimientos cuando empezó a moverse más. U otros niños que no sé cómo se llama, hiperlaxitud o algo así, que al final del día les puede doler mucho más el cuerpo. O sea, son cosas que hay que estar atentas. Y por ejemplo, de los bebitos, desde el reflujo. Sí, o sea, una alergia a la proteína de la leche de vaca que tiene síntomas inespecíficos se puede diagnosticar por llanto en la noche. Entonces hay muchas cosas que tenemos que estar evaluando, y por ejemplo en estos niños ya mayores de 2 años, si se están despertando a comer en la madrugada, ya no están comiendo lo que deben en el día, entonces van a tener alteraciones nutricionales y están suplidos por la leche. Entonces justo eso son cositas que tenemos que ir evaluando en cada niño para saber dónde podemos ayudar a cambiar las rutinas o modificarlas para poder llevar un sueño más estable. Claro. Yo creo que este tema da para muchísimo, porque uno también puede hablar de las siestas que deben de hacer según etapa, etcétera, pero me gustaría que dejemos el tema un poco abierto, porque hay muchas cosas específicas, a entender que el sueño del niño es madurativo, que no hay una regla como tal, que sí hay señales de alerta, que ya mencionó la pediatra Mónica, y que también se necesita entender mucho el contexto y saber que es como prueba y error, con la intención de ayudarlo, porque sí va a aprender mejor, sí va a crecer mejor,
si su conducta va a ser mejor, etcétera. O sea, los beneficios son enormes y que esto no impacta nada más un par de años, impacta también haberle enseñado a que sea un adolescente y un adulto con ciertas características. ¿Qué nos podrías decir de cierre para recomendación o tip para los papás? La primera, que siempre lleven a sus hijos con un pediatra. Los niños no son adultos chiquitos y necesitan médicos especializados en niños. La segunda, yo sé que las comadres, abuelitas y todos nos quieren dar las mejores recomendaciones. No le unten nada en la piel de los bebés. La piel de un bebé absorbe todo y lo podemos intoxicar. Tiene indicaciones médicas y es bien importante. No le den tés a los bebés que no necesiten. Si no está recomendado por el pediatra, no le den absolutamente nada. Y entiendan su rutina cada quien. Cada quien tenemos que evaluarnos y hacer un autorreconocimiento de lo que estamos haciendo, porque lo están haciendo bien. Pero todos los niños son diferentes. Y si el esposo, esto va mucho para las mamás, si el esposo llega en la noche y no ha visto a su hijo en todo el día, déjenlo que lo despierte, que lo vea y que lo duerma. ¿Por qué? Porque le genera la seguridad emocional de que aquí están los dos y eso lo va a ayudar a dormir mejor. No, y también te va a ayudar a ti, mamá, porque lo que pasa si no es que se genera un vínculo en el que solamente tú lo duermes y entonces eso de que llegue un adulto que no siempre me cuida y que de pronto me duerme y encima el papá dice, pues ¿qué le harás? Lo estás haciendo mal porque ahora está llorando conmigo y dices, güey, no, ese vínculo se construye, claro. Y es responsabilidad del papá con el hijo, pero de nosotros de ayudar a ayudarnos, la verdad. Así es. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer como siempre y quedan muchos temas abiertos interesantes. Claro que sí, Fabi. Muchas gracias y espero que todos estos temas les sirvan mucho. Ahora, ¿dónde te pueden encontrar? Mi consultorio está en el Hospital Español de Pachuca, en Boulevard Colosio 4300, es el número 8 y el teléfono es 771-268-7926. O pueden venir a Stepping Stones, preguntar por la pediatra, les pasan también sus contactos y sirve que conocen este lugar tan bonito. Les agradecemos mucho, disfruten lo más posible ser mamás y estamos para apoyarlas y para saber qué temas quieren que hablemos.